Amigos del Perú del Mundo, buenos días, buenas noches. Esto es Rey con Barba. Voy a empezar haciendo una especie de editorial. El problema por el que estamos atravesando en el país es la ausencia de un verdadero Estado de Derecho y la evidente conjura internacional que muchos se negaron a ver o que no quisieron combatir a tiempo. En Rey con Barba venimos advirtiendo desde hace casi 10 años la confabulación internacional de la izquierda neomarxista para adoctrinar a nuestras poblaciones, principalmente a través de la prensa, de la educación y del cine, y conseguir, yo diría, básicamente 3 objetivos. El primero, que se crean real la falsa historia de nuestro pasado reciente que les han venido vendiendo por todos los medios posibles, incluidos, por cierto, la Comisión de la Verdad o el Museo de la Memoria, etc. 2, que asimilen la ideología de un nuevo orden mundial, antifamilia, antieconomía de mercado, anticultura occidental. Y tercero, que la mayor cantidad de gente la mayor cantidad de gente posible tenga una estructura mental marxista o socialista. Recién ahora, algunos de los que nos calificaban de exagerados, de extremistas o de antidemocráticos, entre ellos principalmente los grandes y principales medios de comunicación del país, recién ahora, asustados con lo que empiezan a ver, dicen y escriben echándole a otros la culpa de lo que viene sucediendo en el Perú. Pero encima, algunos no aprenden la lección y van a volver a cometer el mismo error, pero esta vez vamos al suicidio. Los medios corrompidos y vendidos al poder de turno, por publicidad estatal o por ideología, algunos políticos y hasta gremios empresariales y empresarios están dispuestos a aceptar el fraude y acomodarse para sobrevivir. El comercio, por ejemplo, en complicidad con el señor Sagasti, ha calificado de golpistas a los militares en retiro que han manifestado públicamente su rechazo al fraude y al comunismo. No entienden que estamos en una verdadera trampa. La trampa de la falsa democracia, de la democracia solo de nombre, la que no está sustentada en un Estado de Derecho, por la corrupción o por la cobardía de quienes presiden las instituciones que están llamadas a defender justamente ese Estado de Derecho y una verdadera democracia. La Fiscalía, el Poder Judicial, el Congreso, siempre con excepciones, por supuesto, el Poder Ejecutivo actual y algunos de los anteriores, recientes, el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, etcétera, etcétera. En una situación así, solo los imbéciles permiten que los que quieren destruir el sistema democrático o el Estado de Derecho sigan metiéndose al sistema para destruirlo por dentro. Es exactamente el mismo error que cometieron los alemanes con el nazismo. Por eso en Alemania aprendieron la lección y prohibieron constitucionalmente cualquier inscripción o cualquier participación política de un partido que adoptara las ideas del nacionalsocialismo, es decir, de los nazis. Aquí, imbéciles. Vengan todos, que vengan, que vayan entrando, que sigan entrando. Claro, ahí estamos. Doctor Barba. Sí. Yo quisiera hacer un pequeño resumen de los temas más saltantes de la semana, ¿no? Que comienzan, por supuesto, con el vergonzoso comportamiento del señor Vizcarra y su tercera o cuarta vacuna y una justificación que realmente no merece ningún comentario. El tipo se ha desenmascarado tal como es, un pequeño mitómano y además de eso un gran miserable, ¿no? Luego el tema de Montesinos, esta pequeña telenovela que fraguó Montesinos para ayudar a Castillo, porque a él le encanta ayudar a Castillo, no tiene nada que ver para que se piense que él está en coordinación con Keiko, ¿no?
personaje al cual odia, ambos se detestan mutuamente, ¿no? Pero Montesinos siempre quiere quedar bien con el que puede ser el presidente de turno, ¿no? Entonces fraguó esta conversación, ¿no? Y ahí está, ¿no? Menos ya eso se detuvo y asunto concluido. Lo del muerto es infame realmente. Ir a una casa, robarse un muerto, pasearlo por las calles, llevarlo al Jurado Nacional de Elecciones, comienza con un pronunciamiento del señor Castillo, ¿no? Y siguen todos los demás, ¿no? Pero que ha leído esos tweets, impresionante, ¿no? Pero eso nos da una idea de lo que son los comunistas, de cómo buscan aprovechar las tragedias que suceden en las calles para su beneficio personal, y además de eso, intentaban con ese muerto levantar a la gente para ocasionar realmente muertos, ¿no? Heridos, muertos y enfrentamientos, ¿no? Ese es el rojerío, pues, ese es el rojerío. Y esta es una buena oportunidad para que vayan conociendo con quién están tratando. Lo otro ha sido lo de Sagasti con Keiko, ¿no? La gentileza de recibir a una dama, ¿no? Pero nada de eso, ¿no? Allí me parece que el señor Sagasti se desenmascara completamente, ¿no? Y pierde, como bien dice Keiko, la oportunidad de comportarse como un verdadero garante de la democracia en el Perú, ¿no? Y encubre un proceso, lo contrario. Sí, y encubre un proceso electoral viscoso, maltrecho y maloliente, ¿no? Grave error del Congreso de la República haber puesto como presidente encargado a un admirador del MRTA. Finalmente fue la cabra tira para el monte, ¿no? Y lo de ahora, ¿no? Lo de ahora, ¿no? Son estos titulares, ¿no? Campaña de Perú Libre, ¿no? Se hizo con dinero sucio, ¿no? Dinámicos del centro, ¿no? Financiaron a Perú Libre, ¿no? Pero no lo dicen los medios. Hasta el comercio. Lo dice la Fiscalía. La fiscal, claro, ¿no? Fiscal sostiene que los dinámicos del centro financiaron la campaña de Perú Libre. Esa es la primera plana del diario El Comercio. La Fiscalía basa su denuncia en testimonios de 3 aspirantes a colaboradores eficaces, también en escuchas legales y mensajes de los celulares incautados. La Fiscalía señala que la captación de dinero, ¿no?, se hizo a través de una de las dependencias nada más del gobierno regional, que son la entrega de los brevetes, ¿no? Cobraban 500 soles de coima para darte un brevete gratis, de trabajo, y, ¿no? después y solamente cuando incautaron una casa, intervinieron en una casa, encontraron 800.000 soles en efectivo. Soles en efectivo. Sí. Imagínate cómo era el negocio, solo en la parte de transporte. Sí. Hay que investigar en salud, porque esa solamente es la punta, nada más, ¿no? La punta del dedo, ¿no? Luego, ¿qué habrán hecho en salud? ¿Qué habrán hecho en infraestructura? Donde han metido, ahí estoy seguro que donde se ponga el dedo va a brotar la pus, ¿no? Y han empleado esta pobre región de Junín, le han quitado solución a problemas fundamentales para entregarle esta plata que viene también, según sospechas, de los cocaleros, de los mineros ilegales y del narcotráfico, ¿no? Y del narcoterrorismo del Braen, ¿no? Que de una u otra manera, ¿no?, involucran a Perú Libre, involucran al señor Castillo. Él ha dicho el día de hoy que está dispuesto a que lo investiguen, que no tiene ningún problema. También estaba dispuesto Toledo, también claro, estaba dispuesto el propio Vizcarra, ¿no es cierto? Yo no conozco un corrupto que diga que es culpable. Todos siempre dicen que son inocentes y juran por todos los santos, ¿no?, que ellos no han hecho absolutamente nada. Pero esto me lleva a mí, ¿sabe a qué, Rafael? A Cerrón. Cerrón lo tiene agarrado del cuello realmente al señor Castillo, ¿no? Imaginen que capturan al señor Cerrón, ¿no? Y él de repente se siente traicionado por Castillo, o de repente simplemente le ofrecen ventajas a él personales, y entonces decide hablar de los cupos que han recibido del Braen, ¿no?, de las coimas que han habido en la región y que se han destinado a la campaña a partir de tales y tales personajes, y entonces tenemos un escándalo mayúsculo que evidentemente tumbaría al señor Castillo si fuese elegido presidente, si fuese proclamado presidente de la República. Esa es la razón por la que el señor Castillo no puede pelearse con el señor Cerrón.
El señor Cerrón, como se dice en la calle, lo tiene agarrado de los peluches y aprieta un poquito nada más, y Castillo se pone a bailar la danza que el señor Cerrón le dicte, ¿no? Así que la cosa es bien peligrosa para el país, porque en realidad quien está mandando en estos momentos es el señor Cerrón. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de fuego, capacidad de chantaje para rodearlo, ¿no? Y porque es más inteligente y más preparado, sí, claro, que el otro, ¿no? Pero yo quiero referirme a otro hecho también de la semana, pero adelantar una opinión personal. Yo sí creo en que estas elecciones son realmente inválidas, y lo voy a sustentar en dos hechos objetivos que se han producido, que son evidentes y que son irrefutables. El primero, la inscripción inválida y nula de la fórmula presidencial del Perú Posible. La señora Dina Boluarte no cumplió con los requisitos que establece la ley orgánica de elecciones, porque no renunció a su puesto dentro de la RENIEC 6 meses antes de la elección, que eso es lo que manda la ley. El Jurado Nacional de Elecciones ha mentido en un comunicado oficial para tratar de desvirtuar esa denuncia. A ver, el artículo 107 de la Ley General de la Ley Orgánica de Elecciones dice a la letra lo siguiente: no pueden postular a la presidencia o vicepresidencias de la República, inciso A, inciso B, los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de los organismos integrantes del sistema electoral y el defensor del pueblo, si no han dejado el cargo 6 meses antes de la elección. Pero claro, ¿qué dijo el Jurado Nacional de Elecciones en ese comunicado que están mostrando en pantalla? El Comité Técnico del Jurado Nacional de Elecciones precisa que los impedimentos para, por cierto, es respecto de un Twitter en el que, bueno, yo lo puse y no sé si alguien lo retuiteó, pero bueno, ok. El hecho es que para desmentir o para calificar de falso lo que habíamos afirmado, en el sentido de que era nula la inscripción porque no había cumplido con los requisitos, el jurado emite esto. Dice, el jurado precisa que los impedimentos para inscripción de planchas presidenciales están consignados en el artículo 107, entre los artículos 107 y 111 de la Ley Orgánica de Elecciones. Para las planchas presidenciales, el artículo 107 exige renuncias al cargo de 6 meses de antelación solo para altos funcionarios que soliciten su inscripción como parte de una plancha presidencial. Es mentira lo que dice el Jurado Nacional de Elecciones. Les vuelvo a leer lo que dice a la letra el artículo correspondiente. No pueden postular a la presidencia o a la vicepresidencia de la República los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio Público y de los organismos integrantes del sistema electoral. Una otra ley establece que la RENIEC, institución en la que trabaja la señora Boluarte, es parte del sistema electoral, uno de los 3 organismos, instituciones que constituyen el sistema electoral. Así que, y después incluso, fíjense lo que hace el jurado, dice, la solicitud de la señora Boluarte, en la tercera parte del comunicado, dice, como candidata al Congreso, sí fue declarada nula. ¿Por qué? Porque no había presentado su licencia de 60 días sin goce de haber de 60 días antes de las elecciones. Es decir, para el cargo de menor importancia, como es el Parlamento, sí le aplicaron la ley. Para el caso de mayor importancia, que es el de la vicepresidencia, no le aplicaron lo que dice la ley. Y encima, para el jurado, mintiendo a la opinión pública, dice que solo es exigible la renuncia para los altos funcionarios. La ley no dice altos funcionarios, dice a los miembros del sistema. Bueno, pero ni el jurado electoral, ni el Jurado Nacional de Elecciones, ni la OMPE,
quieren además, y este es el segundo motivo por el que yo considero inválidas las elecciones, ninguna de esas dos instituciones quiere que se verifique el padrón electoral, que es el único documento que permitiría verificar si en una mesa se han contabilizado a favor de alguno de los candidatos más votos que el número de ciudadanos que votaron en esa mesa. El padrón es ese donde nosotros, después de votar, después de depositar nuestra cédula en el ánfora, firmamos y ponemos nuestra huella digital. Ese es el único documento que establece a ciencia cierta cuántos electores votaron en esa mesa. Si el número de electores de esa mesa es menor al número de votos asignados a un candidato o a ambos candidatos, por ejemplo en la segunda vuelta, esa mesa es inválida. Y ese es uno de los grandes fraudes que ha originado Perú Libre, con sus personeros y con la complicidad de bastantes personas, incluso de esos sistemas electorales. Así que para mí hay absoluta invalidez de las elecciones. Tremendo fraude. Oye, y vamos al discurso del señor Castillo, con el que ha conmovido los cimientos de los que ya pensaban que el señor podía cambiar, ¿no? Que el señor estaba cambiando. Sí. Los ingenuos que creían. Los caviares lo tenían controlado, ¿no? Sí. Entonces la pregunta que muchos nos hemos hecho es esta, ¿no? ¿Castillo puede cambiar? Muy difícil, ¿no? Porque antes hay que responder las siguientes preguntas. ¿El Movadef va a cambiar? ¿Cerrón va a cambiar? ¿La mafia de Junín va a cambiar? ¿Los cocaleros y los narcotraficantes del Braen van a cambiar? Claro que no, ¿no? Claro que no. Por eso es que el señor Castillo cada 15 días está terminando en una clínica para curarse unas taquicardias raras que tiene, ¿no? El hombre está que se muere de miedo por los compromisos que ha asumido con esta gente, ¿no? Pero por supuesto, es lo peor de lo peor que hay en nuestro país. Pero vamos a su discurso. ¿Qué dijo el señor? ¿Qué le pedirá al nuevo Congreso de la República que agende la instalación de la Asamblea Constituyente a fin de redactar una nueva constitución, ¿no? Evidentemente, un presidente no puede pedirle al Congreso que disponga la instalación o que ponga en agenda el tema de la Asamblea Constituyente, por la sencilla razón que el Congreso no tiene esa facultad. No hay una sola palabra sobre la Asamblea Constituyente en todo el texto constitucional. Y menos la tiene, y menos facultad tiene el presidente de la República de planteárselo al Congreso. Así es, la única vía para una Asamblea Constituyente es un golpe de Estado. No hay otra. El presidente, claro, puede pedir lo que quiera, ¿no? Pero se discutirá, dirá, bueno, y se archiva. Asunto concluido. Pero no, el señor Castillo dice que quiere una constitución que huela a pueblo, que tenga el color, el olor y el sabor del pueblo, ¿no? Como si los textos, o como si un texto constitucional fuese pues una verdura, Ajinomoto, no sé, ¿no? Un zapallo, un condimento que se puede oler o olfatear, ¿no? Los textos constitucionales no huelen eso, ¿no? Hasta la forma de decir da vergüenza, ¿no? Sí, es impresionante, ¿no? Y luego el tema del pueblo, porque el primer encargo del pueblo para el nuevo Congreso es este. Un momentito, señor. Usted no representa al pueblo, al menos representa una parte del pueblo. Y si queremos ser generosos, representa la mitad del pueblo. La otra mitad, incluso, la otra mitad no tiene nada que ver. Disculpa, ni siquiera la mitad, Pepe. Por eso lo digo. Ni siquiera la mitad, porque si tuviésemos un jurado nacional de elecciones que se tomase en serio su responsabilidad, evidentemente usted no sería proclamado nunca presidente porque habría perdido las elecciones, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Pero dale y dale con el pueblo, porque el pueblo va a hacer la Constitución, porque el pueblo va a ordenar y nosotros hacemos, lo cual es una demagogia, no sé cómo calificarla, es una demagogia pequeña, viscosa, sucia, inmunda y torpe, porque yo quiero pensar que se trata de un tema de torpeza, ¿no? Por la sencilla razón que nunca se ha visto a un pueblo gobernarse, ¿no?, a sí mismo, ni se verá jamás, porque va contra el orden natural que los más manden sobre los menos. Por eso la democracia es representativa. El pueblo elige sus representantes, ¿no?, que se reúnen en el Congreso y actúan en su nombre, ¿no? Así que
hasta cuando hablamos de seres humanos, hablamos de organización. Cuando hablamos de partidos políticos, hablamos de cúpulas. Todo es cúpula, ¿no? Hasta Rousseau entendió que todo es cúpula, ¿no? Absolutamente. Y que finalmente lo que llamamos democracia es nuestra capacidad para construir instituciones que garanticen la independencia, ¿no? Que garanticen la soberanía y que el pueblo pueda variar sus instituciones sin el empleo de la violencia y que cada 5 años existan las garantías para pasar de un gobierno a otro. Eso se llama la alternatividad, ¿no? Permíteme complementar lo que estás diciendo, Pepe, porque mucha gente no está adecuadamente informada porque la prensa no le informa. Así que informémosle o recordémosles. El artículo 206 de la Constitución dice lo siguiente: toda reforma constitucional, toda, parcial, total, cualquier reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum posterior. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable en cada caso superior a los 2/3 del número legal de congresistas. Muy bien, después otro párrafo dice: la iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros. La iniciativa, no dice digamos que se decida, sino la iniciativa, con aprobación del Consejo, a los congresistas, como es lógico, y a un número de ciudadanos equivalente al 0.3% de la población electoral con firmas confirmadas por la autoridad electoral. Es decir, en ninguna parte de la Constitución se señala la posibilidad de algún otro mecanismo, y mucho menos de la convocatoria a una asamblea constituyente, ni siquiera por referéndum, para modificar parcial o totalmente la Constitución. De manera que el planteamiento que ha hecho el señor Castillo es completamente inconstitucional. Y si pretende llevarlo a cabo, él se pone al margen de la Constitución y por supuesto que abre la posibilidad de que haya insurrección constitucional, porque el artículo constitucional establece que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador y que sea puesto al margen de la Constitución. Es que ahí no habría golpe. Habría reacción absolutamente legal de los ciudadanos y, por supuesto, también de la Fuerza Armada como parte de la ciudadanía. Pero no hay que subestimar la ignorancia o a los ignorantes con poder, ¿no? Pueden pasar barbaridades, pero hay que tener la fuerza y el coraje para ponerle freno, ¿no? Así es. Al instante, de un solo golpe. Así es. Porque de otra manera las cosas se pueden complicar, ¿no? Y más como un tipo que no entiende ni el ABC de la economía ni el ABC de la política, ¿no? Es básicamente un dirigente gremial acostumbrado a alzar la voz, a gritar, a tomar locales y de vez en cuando a prender fuego, ¿no? Eso es todo lo que sabe hacer, ¿no? Claro. No sabe gobernar, no sabe gestionar. Tener un espíritu democrático significa una dosis de cultura y de civilización, significa reconocer que el señor Castillo puede estar equivocado y sus adversarios pueden tener razón, ¿no? Correcto. Y con un esfuerzo de ambas partes se puede conciliar o nos podemos acercar a la verdad, a la transacción, que es la base de la política. La política es diálogo y finalmente transacción. La palabra transacción le suena mal a los dogmáticos y le suena muy mal a los comunistas, porque a ellos lo que les encanta es imponer su voluntad a cualquier costo y a cualquier precio. Por eso el señor Castillo puede tener muchas virtudes quizá, pero espíritu democrático no tiene, y peor aún, ni siquiera entiende lo que es la democracia. Él debe creer, como los niños, que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Bellas palabras, pero que en realidad no significan nada, como les dije antes, por la sencilla razón que nunca se ha visto a un pueblo gobernarse por sí mismo, ni se verá jamás. Eligen a sus representantes y eso se llama democracia representativa. Así es. Y algo más, el destino, un pueblo solo se va hacia el precipicio. El destino de los pueblos, hagan lo que hagan, es el de ser en algún momento sometidos, regulados y mandados. Así ha sido siempre y jamás dejará de ser, para que se cumpla la ley necesaria del dominio del hombre por el hombre. Suena mal, pero nada que sea humano puede escapar a la relación de los que mandan
y obedece con normas, por supuesto, con leyes, con respeto, ¿no? Pero siempre bajo esta estructura. Lo demás es cuento. Lo demás es cuento, ¿no? Disculpen que hable con esta franqueza, pero así son las cosas. Así hay que hablar. Y para terminar este segmento, Pepe, e irnos al corte que nos están pidiendo, el ejemplo ahorita, el ejemplo de Austria. Es decir, para abundar en lo del desconocimiento de unas elecciones cuando se produce un fraude evidente. Miren lo que acaba de pasar en Austria. El Tribunal Constitucional de Austria ha anulado las elecciones presidenciales de mayo último por irregularidades en el recuento de los votos. ¿Ustedes creen que alguien ha dicho que eso es antidemocrático? No. ¿Qué pasa? Que los magistrados de Austria, a diferencia de los nuestros, son honestos, capaces y valientes. Es decir, con coraje para hacer lo que corresponde para defender la democracia y el Estado de Derecho. Se repiten y ha dicho, como verán en el video, se repetirán las elecciones con los mismos candidatos. Vamos a ver un ratito el video y pasamos a una pausa. El Tribunal Constitucional de Austria resolvió este viernes invalidar las elecciones presidenciales del pasado 22 de mayo. Los jueces encontraron diversas irregularidades en el recuento de todos los votos y ordenaron una repetición completa en todo el país. El tribunal argumentó que no se cumplió la ley electoral al pie de la letra, sobre todo al momento y en la forma de contar los votos depositados por correo. Tras el fallo, Norbert Hofer, candidato del ultranacionalista Partido Liberal de Austria, y el ecologista Alexander Van der Bellen se volverán a enfrentar en las urnas. La repetición de las elecciones se tiene prevista después del verano, con los mismos candidatos. En principio, podría ser a finales de septiembre o comienzos de octubre. En el caso del presidente saliente, Heinz Fischer, terminará su mandato el próximo 8 de julio y sus funciones serán asumidas de forma interina por los 3 presidentes del Parlamento austriaco. Es decir, lo mismo que debería de suceder en el Perú. Claro. El jurado debería hacer lo que no quiere hacer, ¿no? Para revisar la contabilidad de los votos, y si se vence el plazo, es decir, del 28 de julio, bueno, asume temporalmente, como lo establece la Constitución, por 15 días. Por el tiempo que haga falta. En este caso, Austria dice, bueno, se harán después, las elecciones después del verano. El 8 de julio termina su mandato el presidente, muy bien, lo reemplaza el presidente del Congreso, como manda la Constitución, y se acabó. No hay ningún problema. Así de fácil, cuando se quiere defender el Estado de Derecho. Este jurado está obsesionado con que tiene que acabar ya, porque viene el 28 de julio. Que venga el 28 de julio. ¿Cuál es el problema? Así es. Y ustedes cumplan con su función constitucional, ¿no? Garanticen la transparencia de las elecciones, denle legitimidad al próximo presidente con un conteo correcto, y convoquen y proclámenlo el 8, el 10, el 15 de agosto. ¿Cuál es el problema? Así es. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Por supuesto. Miren lo que dice Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, sobre el Jurado Nacional de Elecciones. Para mí dice, ellos han violentado los alcances del artículo 176 de la Constitución, que le ordena ser el garante de la transparencia y de la verdad. El Jurado Nacional de Elecciones, al negarse a acceder a la verdad legal, al haber escondido a través de triquiñuelas y trapezerías administrativas, lo que va a hacer en los próximos días es proclamar seguramente al señor Castillo, al que le está haciendo un flaco favor, porque Castillo va a llegar a la primera magistratura con un país dividido, sino además con una proclamación precaria, ya que no tendrá la legitimidad que necesita para gobernar. Es decir, mientras existan dudas, incertidumbres, sospecha en torno a si se respetaron los votos, esa proclamación nace ilegítima, y mal hace el Jurado Nacional de Elecciones en no cumplir con su responsabilidad. Y peor, de acuerdo. Y peor hace Castillo, y peor hace Sagasti, ¿no? Ah, sí, claro, por supuesto. Pero Sagasti es un pobre hombre. Sí, claro. Castillo, que se supone que está bien asesorado, debería ser el primero en decir, pero vamos a la auditoría internacional, por supuesto. Yo estoy seguro que he ganado y la auditoría lo va a confirmar, porque yo quiero gobernar sin sombras y con legitimidad. Correcto. Vamos a una pausa, regresamos. No lo hace porque tiene miedo, tiene la conciencia sucia, pues. Claro.
Vive Plaza Norte, Mall del Sur. Todos estamos listos para alentar a nuestra querida selección. Fiestas Patrias en Casa Grande lo celebramos con ofertas. Por la compra de sala, comedor o dormitorio, llévate un exclusivo juego de mesas a solo 199 soles. Llegaron los días Expo Motor en Plaza Norte y Mall del Sur. BMW, Subaru, Jeep, Dodge, Ford. Los esperamos en Expo Motor de Plaza Norte y Mall del Sur. Siempre arriba, Perú, tú eres grande, la nación que somete al temor, donde todas las sangres se abrazan y te sirven con el corazón, donde todas las sangres se abrazan y te sirven con el corazón. Ya no somos un pueblo oprimido, nuestra fuerza es nuestra libertad. Herederos de estirpe valiosa, hoy venimos para conquistar. Ha llegado el momento anhelado de estrechar nuestras manos y voz, de ofrecer todos nuestros colores a esta tierra que tanto nos dio. Siempre arriba, Perú, tú eres grande, la nación que somete al temor, donde todas las sangres se abrazan y te sirven con el corazón, donde todas las sangres se abrazan y te sirven con el corazón. Hoy sentados todos a la mesa, celebramos la diversidad. Honraremos los siglos de historia y el respeto será nuestra paz. Volvería a nacer en tus cumbres, que en tus ríos no haya dolor. Pintaré en tus costas mis sueños y tus triunfos serán mi ilusión. Siempre arriba, Perú, tú eres grande, la nación que somete al temor, donde todas las sangres se abrazan y te sirven con el corazón, donde
Pepe, como habíamos anunciado, amigos televidentes, como habíamos anunciado hace varios días, estamos ahora con Gonzalo Ortiz de Ceballos, que ha presentado una denuncia muy importante. Bueno, en realidad estamos con el responsable del golpe de Estado de Vizcarra contra el Parlamento. Sí, pues. Porque Gonzalo Ortiz de Ceballos es un jurista al cual nadie puede levantarle un dedo a nivel ético, moral o profesional. Y fue por estas razones que fue elegido casi por unanimidad por todos los grupos del Congreso como miembro del Tribunal Constitucional, ¿no? Así es. Y eso originó el golpe de Estado, porque con esta elección el señor Vizcarra perdía su mayoría que tenía en el Tribunal Constitucional. Exactamente. Y ya no podría hacer lo que se le da su gana, porque tendría un hombre decente, y él no puede con la gente decente, le molestan, le estorban, ¿no? Y por eso dio el golpe de Estado, ¿no? Así es. Acá está, él es el responsable. Sí, pues efectivamente. Gonzalo, buenas noches y bienvenido. Muchas gracias. Oye, a ver, ¿cuál sería? Bueno, quiero que nos cuentes en qué consiste tu denuncia, por supuesto, pero además, ¿en qué? No, explica, hay una denuncia, la gente no... Sí, pues empecemos por eso y después te consultaremos qué crees que puede pasar si proclaman en estas circunstancias a Castillo como presidente. Bien. Existe en el Perú y tal vez en otros países una actitud de la gente donde se ha llegado a la conclusión de que la Constitución no rige y que el Código Penal no rige, que no existen delitos. No, el Código Penal es para un anaquel y la Constitución es para un anaquel. No, el Código Penal tipifica delitos. Claro. Y la Constitución contiene preceptos que se tienen que cumplir. En consecuencia, no procede que nos olvidemos de la realidad. Este Jurado Nacional de Elecciones, me refiero específicamente a Salas Arenas, me refiero a Rodríguez Vélez y me refiero a San Ginés, han incurrido en delitos contra la voluntad popular en la modalidad, y me refiero a artículo 359 del Código Penal, inciso quinto, en la modalidad de alteración del resultado electoral y de tornar imposible el escrutinio. Es explícito, pero no lo quieren reconocer. La verdad es que este este Jurado Nacional de Elecciones está violando todos los artículos que rigen en la Constitución, que rigen al Jurado Nacional de Elecciones. Cuando este señor Salas Arenas, digo señor por decirle de una forma, cuando este Salas Arenas señala que no puede abrir las causas a prueba, miente el señor Salas Arenas, porque el artículo 181 de la Constitución es explícito en establecer que los procesos que giran por ante el Jurado Nacional de Elecciones son no procesos de puro derecho ni de casación, que es lo que él cree. No, se refieren a materia de hechos, se tienen que dilucidar hechos. El artículo 181 lo recito. Dice, el Jurado Nacional de Elecciones está obligado a apreciar los hechos con criterio de conciencia. En consecuencia, no puede apreciar los hechos el Jurado Nacional de Elecciones si rechaza la admisión de la prueba. Claro, que es el padrón. El padrón y las listas electorales y las otras, de las claro, mesas. las actas, claro. Es decir, las actas y las listas electorales. Correcto. No se puede apreciar, no se puede cumplir con la obligación constitucional de apreciar los hechos con criterio de conciencia si resulta que rechaza la admisión de la prueba y rechaza disponer la actuación de la prueba. Evidente. En consecuencia, está incumpliendo su obligación constitucional de administrar justicia. Pero voy a la respuesta de la pregunta que me formulaste hace un momento. ¿Cuál va a ser el efecto de esa proclamación? Esa proclamación, señores, es nula, de nulidad absoluta, es irrita. Va a ser expedida, si es que fuera aprobada, fuera del marco de la jurisdicción y fuera del marco de la competencia del Jurado Nacional de Elecciones. Es exactamente igual que la señora farmacéutica de la esquina proclame al señor Castillo como presidente de la República.
Porque el Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo con el inciso quinto del artículo 178 de la Constitución, solo está autorizado, solo tiene potestad para proclamar al candidato que haya sido válida, legítima, comprobadamente elegido. Claro. Pero no tiene potestad el Jurado Nacional de Elecciones para proclamar a un candidato respecto de cuya la validez, la legitimidad de su elección no ha sido comprobada. Y no ha sido comprobada porque ha enterrado la prueba, porque el Jurado Nacional de Elecciones ha decidido no ver. ¿Se imaginan ustedes el absurdo, la violación de la ley, de la Constitución, que significa que el señor Salas Arenas elija no ser presidente del Jurado Nacional de Elecciones, sino ser cartero? El señor Salas Arenas, que está liderando a estos otros dos, dice: no señor, acá está la prueba que están presentando, pásensela al Ministerio Público. Yo no la quiero ver. Yo no la quiero ver. No, momentito, señor Salas Arenas. Usted tiene el Jurado Nacional de Elecciones tiene una misión distinta que cumplir. Está muy bien que en lo que atañe a los delitos los pase al Ministerio Público. Claro. Pero eso es para que el Ministerio Público cumpla con el rol de analizar si se han cometido delitos. Claro. Pero el Jurado Nacional de Elecciones tiene un rol constitucional distinto, que no atañe a los delitos, atañe a la validez electoral, del proceso electoral. En consecuencia, lo que no puede declinar es irrenunciable. El Jurado Nacional de Elecciones es el cumplimiento de su misión constitucional. Específica. Luego dice que está sujeto a plazos. Falso, señor Salas Arenas. Usted no está sujeto a plazos porque usted está sujeto a la Constitución y no hay ningún plazo en la Constitución. Así es. Los plazos están contenidos en leyes de inferior jerarquía. Exacto. Ah, mira, qué bueno. Yo no me había percatado de ese detalle. Efectivamente. Efectivamente. El artículo... No hay plazos. Así es, el artículo 51 de la Constitución y el segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución son precisos en señalar, en preceptuar, que en caso de conflicto entre una norma constitucional y una norma legal, prevalece la norma constitucional. Así es. Y el segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución, que es aplicable no solo a los jueces del Poder Judicial, no solo a los magistrados del Poder Judicial, sino a todo aquel que ejerce función jurisdiccional. ¿Y quién ejerce función jurisdiccional? Además de los jueces, los magistrados del Poder Judicial, los miembros del Tribunal Constitucional. También ejerce función jurisdiccional los árbitros, porque el arbitraje se basa en un precepto constitucional, tiene un origen constitucional y administra justicia en función de su potestad constitucional. Lo mismo pasa con el Jurado Nacional de Elecciones, ejercen función jurisdiccional. En consecuencia, ¿qué dice el artículo 138, inciso segundo? Está obligado el juzgador, el que ejerce función jurisdiccional, a aplicar en caso de conflicto la norma constitucional. Y como lo decías bien, antes de que yo ingresara, o lo decías tú, uno de los dos, el 28 de julio es un plazo, es una fecha que no tiene... ¿Qué dice el artículo 112 de la Constitución? Solo puede, y el artículo 111, solo puede jurar un presidente que haya sido elegido. Pero para que haya sido elegido tiene que demostrarse la validez, la legitimidad comprobadamente de su elección. Mientras que eso no haya ocurrido, no puede ser proclamado. Y mientras que no pueda ser proclamado, tampoco puede jurar. Claro. En consecuencia, la Constitución, en el artículo 116, presenta el remedio. Muy sencillo, lo que dijiste tú. Claro. Señor, hay dos tipos de impedimentos. Terminó su periodo, no se ha proclamado al presidente todavía porque no se puede, entra a reemplazarlo el presidente, temporalmente el presidente del Congreso. Exactamente. El artículo 116 de la Constitución contempla dos tipos de impedimentos para que el presidente de la República asuma y ejerza la presidencia. Impedimentos de carácter temporal o permanente. Así es. Obviamente que si sigue en curso el proceso de evaluación de la prueba por el Jurado Nacional de
de Elecciones se demorará hasta septiembre, octubre, noviembre, lo que sea, claro, lo que sea requerido. Pero ¿por qué, señor, dice el señor Salas Arenas, por qué presentan tantos recursos impugnatorios? Oiga usted, señor Salas Arenas, se presentarán tantos recursos impugnatorios cuantos fraudes hayan. Claro. Porque se tiene la obligación, y usted tiene la obligación, y su jurado, el jurado que usted representa, tiene la obligación de cumplir con la Constitución y de dilucidar los casos fraudulentos. Mientras más hechos fraudulentos haya, más recursos impugnatorios se tienen que presentar. Correcto. Es que esta es la forma impecable. Esta es la forma de defender el Estado de Derecho. Esta forma. Esta forma. Con coraje, con valentía y con claridad. A ver qué dicen en el Poder Judicial. Bueno, y en la denuncia esta. Bueno, ¿cuáles son los delitos en que ha incurrido el señor Salas Arenas, el señor Rodríguez Vélez y el señor Sanginés? Delito contra la voluntad popular en la modalidad de alteración de los resultados electorales y de tornar imposible el escrutinio. El delito de obstrucción a la justicia porque se niegan a admitir la prueba. Correcto. El delito de denegatoria de justicia porque no administran justicia. El delito de prevaricato porque no respetan la ley. Claro, están aplicando una ley que no es aplicable. Correcto. Y además, el artículo 13 del Código Penal tipifica el caso de lo que se denomina las omisiones impropias, que consisten en que cuando una autoridad tiene la obligación de actuar para impedir que se cometan delitos y omite actuar, incurre en delito, claro, en la situación de omisión impropia. Pero la pregunta entonces es, ¿pero y en qué delitos ha incurrido Sagasti? Usted, señor Sagasti, ha incurrido en delitos. Y usted, Bermúdez, también. Es inaceptable que cuando está en curso, ¿qué dice el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución, que se refiere, que proclama, que consagra las garantías de la Administración de Justicia? El inciso 2 establece explícitamente que ninguna autoridad puede interferir en la Administración de Justicia y que ninguna autoridad puede abocarse al conocimiento de materias que giran por ante el órgano jurisdiccional. ¿Qué significa? Claro. ¿Qué significa que este presidente Sagasti diga... Encargado del despacho. El encargado del despacho le comunique, le dirija un mensaje directo, no solo al país en general, al Jurado Nacional de Elecciones, en circunstancias en que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que conocer y está conociendo de casos en los que se cuestiona o contesta la licitud de los votos y de las actas y del proceso ante la OMPI? No, señores, dice Sagasti, el proceso, y lo dice ante todos los medios, yo en mi denuncia contra Sagasti y contra Bermúdez transcribo literalmente toda la prueba, porque yo no podía presentar una denuncia penal contra el presidente de la República y contra la primera ministra sin tener la prueba. Y dice el presidente de la República, asumiendo la función en ejercicio de la condición de presidente de la República, este proceso es limpio, es transparente, sí, no hay fraude, no tiene mancha, es sin mancha. Increíble. Falso, presidente Sagasti. Usted miente, presidente Sagasti. Pero aunque no, perdóname, aunque no mintiera, él no tiene derecho a hacer esa afirmación. Exactamente. Mientras no esté concluido porque el proceso. Está interfiriendo, porque está ejerciendo presión sobre el poder, sobre el órgano jurisdiccional. Exacto. ¿Y qué dice la primera ministra Bermúdez ante RPP? Dice, no existe ningún indicio. No hay ningún indicio sobre la existencia de irregularidades. No hay ningún indicio sobre la existencia de irregularidades. Increíble. Y ese es el mensaje, más aún, la presión que ejercen sobre el Jurado Nacional de Elecciones. Claro. No puede la autoridad. Además hay que tener presente lo siguiente, el artículo 123 de la Constitución, en su inciso primero,
declara explícitamente que el presidente de la República es el principal portavoz del gobierno y que el presidente del Consejo de Ministros es el segundo portavoz del gobierno, después del presidente. Actúan en calidad de portavoces del gobierno, presionando, ejerciendo presión. Es decir, con eso, ¿cuál es el delito de Sagasti y el delito de Bermúdez? Instigación a la comisión de delitos. Claro. El artículo 24 del Código Penal define qué es y cuáles son los efectos de la instigación. Y dice que el instigador incurre en el delito subyacente en calidad de coautor. Es decir, si el Jurado Nacional de Elecciones está omitiendo cumplir con sus obligaciones constitucionales y está incurriendo en delitos, porque está incurriendo en el delito contra la voluntad popular, el presidente de la República está instigando porque además, luego de decir, este proceso es limpio, exhorta, invoca a que se proceda a la más pronta proclamación. Así es. Increíble. En consecuencia, en calidad de instigador, el presidente de la República ha incurrido y la primera ministra ha incurrido en el delito, en los delitos subyacentes en calidad de instigador y en el delito de abocamiento a causas que giran por ante el Poder Jurisdiccional. Clarísimo, clarísimo. Entonces yo lo que quiero decir... A ver que alguien refute con coherencia esta denuncia. Yo quiero decirle a mis conciudadanos, quiero decirle a todos los que me escuchan, que lo que está en juego aquí es la libertad, la democracia, el orden constitucional, el Estado de Derecho. Por supuesto. Tenemos la obligación de no quedarnos callados, no podemos mentir, no tengamos miedo. Hay fraude electoral, he demostrado con hechos y con los fundamentos de derecho que existe fraude electoral en este proceso, pero no solo como la gente quiere decir a nivel de las mesas de sufragio. No, señor, el fraude electoral también está a nivel de la OMPE, también está a nivel de los jurados especiales electorales especiales, pero sobre todo está a nivel del presidente de la República, a nivel del presidente del Consejo de Ministros y a nivel de los 3 miembros del Jurado Nacional de Elecciones que incluyen a su presidente. Muy bien. Esa es la denuncia que he presentado con toda la prueba. He dedicado un enorme esfuerzo para poder acopiar toda la prueba y para poder articularla, correlacionarla con la Constitución, con el Código Penal. Déjame decir una cosa, he leído la denuncia y le ha hecho el trabajo. En realidad, lo que contiene la denuncia de Gonzalo no es más que lo que debería ser el dictamen fiscal. El dictamen del fiscal. Claro, para la acusación fiscal. Exactamente, claro. exactamente. Ya, así es. Brillante, Gonzalo. Muchísimas gracias. Pero tiene, y con esto concluyo si me permiten, tiene la obligación constitucional, legal, funcional y sobre todo penal. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Usted tiene que procesar inmediatamente mi denuncia. Yo he dejado constancia en mi denuncia que usted tiene que inmediatamente comunicar al Congreso de la República las denuncias relacionadas a los 3 de los 5, los 3 aforados, que son el presidente de la República, la primera ministra y el magistrado de la Corte Suprema que ejerce la función de presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Quiero que se sepa que el artículo 179 de la Constitución, inciso primero, no solo precisa que preside el Jurado Nacional, digamos, que integra el Jurado Nacional de Elecciones una persona elegida por la Corte Suprema, sino que además agrega, representa a la Corte Suprema. Claro. O sea que Salas Arenas es representante de la Corte Suprema en su condición de presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Por supuesto. Bueno, yo quiero agradecerles, para mí siempre es un enorme gusto estar con ustedes. Estupendo, Gonzalo. Es un honor estar con ustedes. Ojalá que por lo menos con esto se reaccione en la justicia.
Pero en fin, así hay que defenderlo. Así hay que defender el Estado de Derecho y la democracia. Gracias, muy bien, Gonzalo. Muy bien. Muy bien. Muchas Estupendo trabajo. Nos vamos a una pausa y revolvemos con... No diga, porque si no la gente se va. Mejor, ¿Cómo se va a ir, hombre? No diga su nombre, no diga su nombre. Mantén la expectativa. Bueno, muy bien. Vamos a una pausa y volvemos con una sorpresa. Toda aventura empieza con un primer paso. Encuentra tus zapatos perfectos en Plaza Norte y Mall del Sur. En Mediterráneo tenemos una gran noticia. Ahora también puedes hacer tus pedidos a través de nuestra página web www.mediterraneo.com.pe. Desde nuestro clásico pollo hasta lo mejor en parrillas, postres y mucho más. Contamos con todas las medidas de seguridad para realizar nuestros envíos a domicilio. No esperes más. Ingresa a nuestra página web www.mediterraneo.com.pe o llámanos al 715-5555. Mediterráneo, el verdadero sabor del pollo. Fiestas Patrias en Casa Grande lo celebramos con ofertas. Por la compra de sala, comedor o dormitorio, llévate un exclusivo juego de mesas para sala a solo 199 soles. Porque si hay algo que reina en este momento en el Perú, es la incertidumbre y la desconfianza. Las noticias que no verás en los demás canales. Todos tenemos la sensación de que nos están haciendo tontos. Minutos antes de las 9, Veto a saber. El que no la debe, no la teme. Solo por Willax. Optimismo. De lunes a viernes. Los hechos dicen que en el Jurado de Elecciones tienen casi ya una decisión tomada de que sea Castillo el presidente del Perú. Todo lo políticamente incorrecto está aquí. Si es cierto lo de Vladimiro Montesinos, ¿no podríamos también sospechar que ha sido coimeado ese jurado en la primera vuelta? A las 10:05, solo por Willax. Optimismo. Presente usted, señor Barda, a nuestro invitado especial. Amigos, estamos con Luis González Posada. Como ustedes saben, él ha sido canciller de la República, ha sido presidente del Congreso y en mi concepto es uno de los mejores pensadores en lo que a política se refiere. Por eso lo hemos invitado, para conversar en serio y pedirle su opinión sobre lo que está pasando en el Perú. Muchas gracias, Pepe. ¿Qué piensa, Lucho? Muy bien. Primero, yo estoy sorprendido, le digo la verdad. Estoy sorprendido por algunas cosas que me parecen inaceptables. Por ejemplo, haber escuchado al arzobispo de Lima, al señor Carlos Castillo, realmente increíble, interferir en asuntos de competencia electoral, presionar al Jurado Nacional de Elecciones diciendo que es amoral, que no se proclame de una vez a Castillo porque según él ya ganó. Déjame leer textualmente las palabras del señor Castillo, de Monseñor Castillo. Es amoral que el Jurado Nacional de Elecciones retrase la proclamación de Pedro Castillo como presidente. Castillo ya ganó, pero existen sectores que no quieren que Castillo gobierne. Quieren que la gente mantenga el mito o la idea o el diablo de un comunismo que no existe. Quieren manipular la realidad porque desprecian lo que puede ocurrir y meten miedo. Textual. Bueno, decirte que esa declaración es inaceptable, anética. Y lo digo con toda claridad, y yo espero que el nuncio apostólico reporte al Vaticano lo que está diciendo este señor, que se está adelantando a cualquier resolución del Jurado Nacional de Elección y está presionando en un tema que no le corresponde. Inaceptable. Y yo soy católico y ningún católico puede aceptar una interferencia de esa naturaleza. Pero bueno, estamos viendo cosas deplorables, ¿no? Yo veo, por ejemplo, ya algunos embajadores dando vueltas a la casa del señor Castillo, tocando las puertas, olvidándose, como se olvida, siquiera de haber leído el ideario de Perú Libre, porque cuando usted es candidato a la presidencia de la República, Pepe, usted se presenta
con un ideario, un programa, y se escribe. Bueno, si ellos leyeran ese ideario, que deben haberlo leído, pero no les hacen los locos. Miran al otro costado, claro, ¿no? Porque están buscando seguramente algún cargo, ¿no? Si hubieran visto que todo ese programa en política exterior significa el desconocimiento y la destrucción de la línea maestra de la política exterior del Perú en 200 años. Correcto. Significa retirarnos de la Alianza del Pacífico, salir de los tratados de libre comercio y someternos lacayamente a la dictadura venezolana. En ese programa ellos sostienen, por ejemplo, su admiración por Fidel Castro, por Evo Morales, por el dictador Ortega de Nicaragua, por Maduro, e inclusive hacen una clara alusión emblemática a Stalin, que no es otra cosa que un asesino. Entonces yo no puedo entender el por qué diplomáticos con larga experiencia pueden haber hecho estas adhesiones sin previamente zanjar posiciones. Y yo espero que no solamente yo, hay docenas de embajadores que están en la misma posición mía, muchos se comunican, que yo espero que hablen. Claro. Su responsabilidad es hablar, decir su punto de vista y no callar. Entonces yo veo esto. Estamos hablando del señor arzobispo Castillo, de quien no siento que me representa. Estamos hablando de embajadores que se han subido, están en el abordaje, de empresarios que están haciendo cola también detrás del señor Castillo. Mire, yo creo que en la vida hay que ser prudentes, respetuosos, hay que manejar con distinción las formas, ¿no? Estas cosas que vemos son graves y yo estoy seguro que ninguno de ellos, ni Transparencia, va a opinar ante la gravísima denuncia que ha presentado el día de ayer la fiscal anticorrupción de Junín, donde está demostrando, ¿no?, que se ha recibido dinero ilícito, de extorsión, dinero sucio, para financiar la campaña de Perú Libre. Entonces yo espero que todos estos actores que salen en los medios de comunicación, que declaran, que opinan, muy bien, se refieran a estos temas como también que se refieran a otros temas. Perdona, Rafael, a mí me impactó mucho ver a Castillo, al alto mando de su partido, velando a una persona que supuestamente la habían matado a puntapiés, ¿no?, a golpes, matones fujimoristas. Que ha muerto de cirrosis. Absolutamente falso, una canallada, realmente una canallada que de alguna manera refleja que un traficante de cadáveres no puede merecer, por lo menos a mí, el más mínimo respeto ni credibilidad. Yo no he escuchado, por ejemplo, a su candidata a la vicepresidencia de la República, a sus congresistas, ni a Castillo salir y decir, perdone, me equivoqué, ese señor murió de causa natural. Y al ministro de Justicia o a alguien de los derechos humanos reclamar por ese tráfico de cadáveres. ¿Dónde está la Comisión de Derechos Humanos? ¿Dónde está Transparencia? ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? Yo directamente me refiero al Defensor del Pueblo, porque usted no dice nada. No es su función defender al pueblo, ese señor que ha muerto y cuyo cadáver han traficado, no es parte de los ciudadanos afectados en sus derechos humanos. Entonces yo creo que estos temas ya hay que hablarlos claros, más allá del aspecto electoral, de las enormes irregularidades que se han presentado y que evidentemente no dejan por lo menos clara lo que está pasando, ¿no? El tema es bien delicado. Pero no solamente un traficante de cadáveres, porque lo que ellos estaban buscando con ese cadáver es incendiar la pradera para originar enfrentamientos, heridos y muertos, más muertos. Eso es lo que estaban buscando perfectamente. ¿Cómo nació Sagasti? De la marcha de Lima. Exactamente. De la marcha de Lima, que fue un golpe de calle, donde murieron 2 jóvenes, lo lamentamos mucho, no sabemos cómo murieron, pero lo que sí sabemos es que cómo las turbas organizadas atacaban a la fuerza pública, golpeaban a los policías, le lanzaban palos, piedras, pintura, porque ellos no los dejaban entrar al Parlamento. Correcto. Entonces, ¿qué hizo Sagasti? Nace con ese golpe de masas, hay 2 cadáveres que los trafican, inclusive le rinden homenaje el ministro de Cultura, que es un diplomático, le rinden homenaje a la marcha de Lima, se posesionan en el gobierno y inmediatamente decapitan a toda la policía. Entonces esas cosas no las podemos dejar pasar, Pepe, no las podemos dejar pasar porque son cosas graves. Sagasti nace de las marchas de Lima, pero algo más. Los analistas políticos revisan. En ese congreso hubieron 9 bancadas, 9. La penúltima bancada
en volumen era la bancada de la que le dieron la presidencia del Congreso. Y la última bancada eran los morados, le dieron la presidencia de la República. Yo nunca he visto de Iberé, cuando se produce una vacancia de presidente, bueno, no quieren el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, no, fueron al último y le dieron la presidencia, ¿no? Entonces todas estas cosas son parte pues de un escenario lúgubre, confuso, que hoy día nos ha lanzado a la dimensión desconocida. Al suicidio masivo, en realidad al suicidio masivo. Así es. Pero hace falta este pronunciamiento como lo que hace Lucho, porque este es el problema del país. Hay un pacto, como decía González Prada, el pacto infame de hablar a media voz. De hablar a media voz. No, pero hay otro pacto infame de no hablar. También. Hay gente que no habla. Y claro. Que allá llega, que está detrás del Señor, que conversa contigo, y conocemos algunos, ¿no? Que conversa contigo, te dice, este es un horror, hay graves irregularidades, hay fraude. Y de repente lo ves que está buscando a Castillo los contactos para estar con ellos, ¿no? Estos son cosas muy graves porque realmente van contra la moral pública. Y tú lo has dicho en otras ocasiones, pero quiero recordarlo, porque no seamos ingenuos, amigos televidentes. Lo que va a hacer un gobierno, un eventual gobierno de este señor ilegítimo, ves, en primer lugar, purgar a las Fuerzas Armadas, porque las van a necesitar a gente de su calaña y de su esto para que los defienda, para que sean incondicionales. Por supuesto, inmediato, y además ya lo ha dicho expresamente, una amnistía a Antauro y sabe Dios, seguramente a algunos terroristas. El reemplazo y el aumento, por supuesto, de empleados públicos, más ignorantes, más incapaces, más socialistas, pagados con nuestros impuestos. La policía politizada y ya hicieron otro decreto, Sagasti ha hecho otro decreto para también hacer una nueva purga de policías. Gasto público improductivo, políticas populistas de todo tipo, intento de asamblea constituyente que es una ilegalidad, una inconstitucionalidad y por supuesto adiós a la economía de mercado, adiós a la seguridad jurídica, adiós al Estado de Derecho, adiós a la confianza, adiós a las inversiones y al diablo con los empleos en el Perú y por supuesto aumento de la pobreza. Bueno, dentro de esta desgracia hay un hecho histórico. Se ha construido por vez primera en el Perú una plataforma democrática. Estamos en esa plataforma democrática, los apristas, yo soy aprista, personas de Acción Popular, del PPC, de los diferentes partidos políticos que tenemos discrepancias en los programas, pero en esto estamos unidos bajo una bandera, la bandera de la democracia, la defensa del Estado de Derecho constitucional y de las libertades cívicas. Y decirte que esto es muy importante porque eso es una pelea larga y compleja. El Foro de Sao Paulo ha capturado prácticamente toda América Latina. Mira, tienen a Cuba, que tienen 61 años en el gobierno, los cubanos 61 años. Tienen a Nicaragua, que pretende tener 31 años. De paso, quiero recordarle al embajador de Nicaragua que le deben al Perú 100 millones de dólares que no le están pagando de un préstamo que le dimos el año 1985. No le están pagando. A Bolivia, ahora van a ser 18 años de gobierno. A Venezuela, a través de sucesivas reducciones previo cambio de la Constitución, que tienen 26 años. Muy bien, pero ¿qué nos espera ahora? Quieren Perú, pero ojo, en Chile en noviembre hay elecciones, en Chile. En Chile hay elecciones, turbas arrinconaron el gobierno, lograron una asamblea constituyente que la ganaron, y de acuerdo a las encuestas de opinión pública, Daniel Jadue, del Partido Comunista de Chile, porque es el presidente del Partido Comunista y candidato a la presidencia, tiene la primera opción de ganar la presidencia ahorita en noviembre. Y en Colombia, Rafael, hay elecciones en mayo del próximo año. Y el que encabeza las encuestas, tú lo conoces, Gustavo Petro. Gustavo Petro ha sido miembro de la guerrilla del M-19 y hombre vinculado al chavismo. Tiene 30%, mucho más que Fajardo, que es el segundo, con 14%. Y el tercer tema que va a haber elecciones es en Brasil, que es en octubre del próximo año. Que le han retirado todos los cargos de corrupción pero ¿sabes cuánto Lula? ¿Sabes cuánto tiene de intención de voto? Fresquita, 49.3. Y el que lo sigue es Bolsonaro con 23%. Yo con eso te quiero decir que prácticamente pueden capturar todo el continente, ¿no? Y darle a ese continente un manejo político afín a su orientación, con un agregado. El agregado es que
Todos estos países están rectorados políticamente por dos potencias extracontinentales, que son China y Rusia. Estados Unidos está completamente relegado, pero China y Rusia no solamente tienen bancos, invenciones financieras, sino que son los que los apoyan políticamente en todos los foros internacionales. A tal punto, recuerdas que cuando se produjo una hambruna en Venezuela y se recolectó víveres, comida, Cáritas, las iglesias, la Comunidad Europea, y Maduro impidió que ingresen esa comida, entonces fueron un grupo de países a reclamar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que exhorten a Venezuela que permite el ingreso de comida y de alimentos para que la gente no se muere. ¿Sabe lo que hice? ¿Qué pasó? No ocurrió porque China y Rusia vetaron esa resolución. Entonces, y hay que hablar con toda claridad, Rafael, y bueno, yo me alegro mucho estar en este programa, haber estado acá con ustedes, porque... Pepe no ha querido que te invitemos antes. Sí, mentira. No, es que esos temas son importantes. La gente a veces no se da cuenta, oiga, estamos siendo capturados toda América Latina, ya no solamente Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, quieren capturar el Perú, Colombia, Chile, Brasil. Entonces hay que alertar, hay que decirlo claramente, lo que está ocurriendo en un continente que es nuestro continente y que hay que defenderlo con firmeza y con vigor. Correcto. Muy bien, Luchito, muchas gracias. Muy agradecido, doctor González Posada. Lo invitaremos nuevamente, a pesar de la... Y además nuestro reconocimiento, soy el primero en reconocer el trabajo, el esfuerzo y la tenacidad de Luis González Posada en esta lucha democrática que se ha comprado peleando contra todo el mundo. Por supuesto. Muy bien, Lucho, felicitaciones. Y volvemos con otra denuncia, interesante, por cierto. Vamos a una pausa. Gracias. Pausa y regresamos. Nos conocimos. Carlitos nos presentó. Yo te llamaba. Ay, pero mi papá te contestaba todas las llamadas y era terrible. Te enviaba cartas inclusive. Ay, sí. Era difícil, por no decir imposible, verte. Ahora todo es facilísimo. Ahora más que nunca, la tecnología nos une. Encuentra todo lo que necesitas para estar conectado con tus seres queridos, aquí en Plaza Norte y Mall del Sur. Nos reencontramos en Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur y el día de hoy tenemos dos bellezas. ¿Están listos para conocerlas? ¡Vamos! La primera es la Glory 580. Así es, Coqui, esta belleza que está acá, el Glory 580, actualmente es la camioneta de 3 kilos de asiento más vendida en el Perú. Cuenta con un excelente precio y las bondades y beneficios que tiene son únicos. Glory 580 de FSK. Cerramos con una camioneta que es súper económica y estamos hablando de la Suzuki Expresso. Viene con 2 bolsas de aire, piloto y copiloto, frenos ABS, cuenta un muy buen despegue del suelo que te permite poder pasar los rompemuelles y los baches que hay en Lima, ¿no? Todos los vehículos en Suzuki cuentan con inmovilizador antirrobo. Como ven, Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur lo tiene todo. Más de 50 marcas, más de 300 modelos, los 365 días del año. Hoy domingo, extraordinario personaje en Noche de Luna. Con nosotros, Roque Benavides Ganosa. Los esperamos. 11:30, Willax Televisión, Optimismo. Noche de Luna, solo por Willax, Optimismo. Somos el canal privado número 1 con mayor cobertura nacional. Willax Televisión, Optimismo. Muy bien, amigos, estamos ahora con el doctor José Pimentel. Él es abogado, docente universitario y experto en derecho penal y electoral. Y nos va a contar otra denuncia que se ha hecho hace muy pocos días, ¿no es cierto? Doctor, muchas gracias por aceptarnos la entrevista. No, muchas gracias por la invitación. Realmente un honor estar en su programa. Bueno, yo realmente veo con mucha preocupación lo que está pasando en el país y por eso he aceptado venir y de alguna manera
poner sobre el tapete un hecho que resulta muy relevante. Quien hoy día investiga, nombra y cesa evalúa en el Perú, ya hace 10 meses viene incumpliendo y transgrediendo la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. El artículo 10º de esta ley orgánica señala expresamente que el cargo solamente puede ser ejercido entre los 45 y los 75 años. Específicamente señala, entre los requisitos para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia se debe ser mayor de 45 y menor de 75. O sea que el que cumple 75 tiene que ir. Mayor de 45 y menor de 75. Como los diplomáticos a cumplir 40 años se van a su casa. Se van a su casa. Así es. Ya. Entonces, ella ya en este momento tiene 75 años 10 meses y ha hecho su propia interpretación. ¿Quién es ella? La señora Inés Tello de INECO ha señalado que estos son requisitos para acceder al cargo, pero parece que está haciendo una interpretación extensiva y antojadiza toda vez que la ley es expresa. Pero eso es una broma, ¿es en serio lo que No, eso es lo que ha argumentado. ¿Sí? Eso es lo que ha argumentado ella. Es lo que argumenta, y en base a este argumento sigue emitiendo resoluciones administrativas, sigue ejerciendo el cargo y viciando la función de todo el colegiado que también compromete con este ejercicio ilegal de las funciones. Por supuesto. Está aquí cometiéndose el delito. Yo la invoco a que revise esta normativa, artículo 361 del Código Penal, señala expresamente que comete delito aquel que ejerce una función para las que ya han desaparecido el requisito. En este caso ha sobrevenido un requisito que ella ya no cumple, que es haber superado los 75 años. ¿Ella cumplió la ley 75 orgánica, cuándo? Ella cumplió en septiembre del año pasado. La ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura señalaba solamente edad mínima para el ingreso a la función, que eran los 45 años. Correcto. Pero esta norma, que es la ley 30.916 de la Junta, la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, ha señalado expresa y categóricamente que para ejercer el cargo se tiene que contar con una mayoría, más allá de los 45 años, mayor de 45 y ser menor de 75 años. Entonces le han adicionado esta condición, pero sin embargo no han considerado como una causal de cese. Increíble. Eso, bueno, han hecho una norma de alguna manera con algunos vacíos, pero sin embargo eso no limita a que la interpretación del artículo 10º tenga que aplicarse dentro de sus propios parámetros. Claro. Y el artículo 18 de esta misma ley 30.916 señala expresamente que esta causal sería necesariamente tendría que ser causal de vacancia del cargo. ¿Y quiénes tendrían que vacarla? Inmediatamente, para efectos de que no importa quién pueda asumir. Claro. Hay un llamado por ley que es un suplente, que en este momento me parece que es el señor Giles o a quien le corresponda. Claro. Y que asuma para efectos de no viciar. En este momento, absolutamente todas las resoluciones que está emitiendo la Junta Nacional de Justicia estarían incurriendo en este vicio de nulidad y acarrearía la nulidad. Esa es la gravedad que trae esta denuncia y definitivamente las ponemos sobre el tapete sola y exclusivamente para efectos de que una institución tan importante no vicie sus actos administrativos en una situación tan convulsa en el país, tan problemática en el país, en la que algunos organismos vienen aplicando formalismos para efectos de participar o no participar en determinados procesos, pero para otros casos sí. La interpretación es bastante amplia y extensiva para efectos de poder dejar en el cargo a quien ya no tiene los requisitos para ello. Y una pregunta, los demás miembros de la Junta Nacional de Justicia, ante esta evidencia, ¿han dicho algo, se han pronunciado, tendrían ¿conoce usted qué han dicho? Lamentablemente esta Junta solamente obedece el llamado de quien los convoca, que es el presidente, y ahí hay un problema. Pero sin embargo, de esta misma señora Inés Tello. Claro. Entonces, en el hipotético de que ella convoque con esta agenda, estaría
autodisparándose, Sí, que claro. parece que no quiere hacerlo, no, ella ya ha señalado su posición. Al tener más de 75 años, definitivamente ella debería dar ya un paso al costado, pero sin embargo, ellos también, al concurrir con ella en la suscripción de actos administrativos, necesariamente estarían también incurriendo en una corresponsabilidad. Claro. Pero aquí el Ejecutivo y el Congreso tendrían que hacer un llamado a atención, porque es el Ejecutivo el que ha conformado esta comisión para efectos de poder designar a esta Junta. Y es el Ejecutivo el que ha propuesto esta ley dentro de la reforma. Totalmente. Dicho sea de paso, es una reforma que trae consigo algunas novedades que repercuten definitivamente ahora en este convulso sistema electoral. Por ejemplo, se señala en esta norma que la comisión a cargo de la designación de la Junta tenía que estar integrada, por ejemplo, por los rectores de las universidades públicas y privadas, pero solamente los rectores de aquellas universidades que tengan más de 50 años de funcionamiento y de vida institucional. Con ello se ha sacado del camino un sinnúmero de universidades, Claro. pero para ello, antes, a través de la SUNEDO, se separó algunas universidades que, cumpliendo los requisitos de los 50 años, no fueron acreditadas. Y con eso se ha desequilibrado, digamos, el número de votos que tiene esa asamblea de rectores para elegir el representante al a la Junta Nacional de Justicia. Entonces, definitivamente, si tú le pones una espada de Damocles a las universidades y le dices, te voy a acreditar o no te voy a acreditar, pero paralelamente le dices, ¿sabes qué? Acredítame a uno de tus rectores para la Junta. Oye, definitivamente, y de repente en ese momento no se ha visto cuál era el sentido que iba a tener esta reforma. Pero hoy, a la luz de los acontecimientos, vemos que desde esa época ya se venía planificando cómo se iban a conformar estos entes para efectos de que tenga una incidencia directa en los resultados electorales. Hoy ya lo sabemos. Claro, claro, por supuesto. Ahora nos damos cuenta. Ahora lo sabemos. Así es. Entonces, tanto no solamente se afecta la justicia en el país, sino también tiene un efecto directo sobre los resultados electorales que hoy tenemos. Sí, que otra es una Junta Nacional de Justicia bastante cuestionable, ¿no? Y sospechosa de una parcialidad política impresionante, ¿no? Lo que hicieron con Chávarri, por ejemplo, no tiene nombre, ¿no? Chávarri es un señor, un hombre decente, correcto, ¿no? Claro. Y sin embargo se ensañaron con él y lo sacaron de la carrera de una carrera sin mácula. Lo mismo hicieron con Tomás Gálvez, ¿no? Lo mejor que había en pensamiento crítico en la fiscalía, ¿no? Efectivamente. Y hoy mismo se quiere hacer lo propio con el doctor Arce. Que dicho sea de paso, yo le recomendaría desde esta tribuna de Demócratas, le recomendaría que inmediatamente se viabilice una denuncia constitucional para que el Congreso tome conocimiento de este hecho contra la señora Inés Tello, para efectos necesariamente de poder el Congreso pronunciarse y por lo menos admitir en ese momento la denuncia constitucional, toda vez que este acto administrativo de apertura de una investigación contra él ya resultaría irrita porque lleva la firma de una persona en la cual ya no concurren los requisitos que la ley exige. Para ejercer el cargo que ejerce. La opinión pública tiene que entender que uno de los sueños que tenía Vizcarra era el de acabar con el Consejo Nacional de la Magistratura y reemplazarlo con la Junta Nacional de Justicia. Exactamente. Hicieron propaganda a través de la prensa mercenaria, la prensa comprada, de que se trataba de personajes incuestionables, ¿no? Puede ser, no, yo no voy a entrar a discutir eso, pero a la gente se le juzga no por lo que dicen los papeles, sino básicamente por los hechos. Y en los hechos están demostrando un comportamiento bastante sospechoso de complicidad para acabar con los adversarios del señor Vizcarra y sobre todo con los adversarios del sistema caviar que se ha implementado en este país, ¿no? Una prueba más esto de cómo se han metido al sistema para destruirlo por dentro, en favor, por supuesto, de quienes han organizado o vienen organizando estos atentados, ¿no?
Y pero entonces, ¿solo cabría denuncia constitucional o también hay en curso ahí algún delito penal? No, hay un delito penal, pero como la señora es una funcionaria forada, tiene que pasar por el Congreso. Ah, claro, verdad. Ok, o sea, hay una comisión de un delito penal, pero evidentemente, como tiene antejuicio, digamos, necesita ser acusada por el Congreso. Bueno, a ver. Efectivamente. Y este tipo penal, a juicio de muchos penalistas, seguramente van a discutir sobre este tema. Seguro. Pero tiene dos extremos. Uno es el ejercicio del cargo y otro es la designación. Al momento de su designación ella cumplía con los y yo creo que yo no vengo a discutir acá su probidad y su designación. Yo lo único que estoy viniendo a poner sobre el tapete es que en este momento ya no concurren los requisitos. Correcto. ¿Ya? Y la ley expresamente ha señalado que el límite máximo es 75 años. Correcto. Por lo tanto, debería evaluar su permanencia si es que, como señala su propia designación, se ha elegido a uno de los mejores peruanos para ese cargo. Correcto. Correcto. Bueno, muy bien. Doctor, muchísimas gracias. Nos quedan todavía unos minutos, Pepe, ¿no? Sí, exacto, el tiempo que necesito. Que nos acompañe el doctor, que nos acompañe el doctor. Porque de repente el tema, una de las locuras propuestas por el señor Castillo está prohibir ciertas importaciones, subir aranceles, ¿no?, a ciertos productos, ¿no?, y romper los acuerdos y tratados comerciales o revisarlos que el Perú tiene con más o menos 61 países, ¿no? Increíble. Ahora, la pregunta que yo quiero hacer, Rafael, y yo quiero compartirla con el público, ¿sabrá el señor Castillo que el Perú está entre los 10 países con más acuerdos comerciales bajo los que se mueve el 91% de nuestras exportaciones y el 89% de las importaciones, dándole trabajo a más de 3 millones de peruanos? ¿Esto quiere acabar el señor Castillo? Escúchame, por ignorancia no lo sabe, pero aún en el caso de que lo supiera, le importa un pepino, porque así son de incoherentes. ¿Sabrá el señor Castillo que antes de los tratados de libre comercio que él cuestiona, que él critica, que son una rendición ante el imperialismo, ¿cuáles eran nuestras exportaciones? 12.557 millones de soles, 12.557. Después de la firma de los tratados de libre comercio, 46.134 millones, ¿no? Exacto. ¿No? Fíjense ustedes, inmenso, ¿no? Y todo lo que podríamos crecer, porque Taiwán, fíjate, en el año 65, el año 65, lo recuerdo de Arturo Salazar Larraín, que era un experto en la economía de Taiwán, decía que en el año 65 el Perú exportaba la misma cantidad, digamos, es decir, las exportaciones sumaban igual para Taiwán que para el Perú, y eran aproximadamente 100 millones de dólares. ¿Ya? 12 años después, Taiwán exportaba 150.000 millones de dólares, mientras el Perú llegaba con las justas a los 3.000. Fíjate tú, Taiwán, que es del tamaño del departamento de Piura y cuyas 3 partes son montañas rocosas, no tiene nada. Y mira la producción que tiene. Así que lo que podríamos hacer. Es impresionante, ¿no? Y luego el señor Castillo no tiene idea de cómo se construyó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El trabajo que en ese entonces hizo Alfredo Ferrero fue impecable, ¿no? 2 años se demoraron, ¿no? Absolutamente. Un trabajo de país a país, y lo mismo con la Unión Europea, lo mismo con China, lo mismo con Japón, ¿no? En fin, esto vamos a hablarlo en otro bloque, ¿no? Pero miren ustedes, escuchen a este ignorante, estos salvajes, lo que hablan, lo que dicen, lo que plantean para el país, ¿no? Sí. Increíble, ¿no? Bueno, amigos, tenemos que esto, pero terminemos con un video, si se puede, si nos da tiempo. Y lo vamos a dejar después con Noche de Luna, de Javier Luna, por supuesto, que es un programa muy bueno, y realmente yo estoy impactado con yo lo veo siempre, ¿no? De primera calidad. Entretenidísimo. Muy bien. Pero el video, para que vean, el señor Franque, el que dice que no va a pasar nada en la economía, etcétera, el vocero económico por ahora, ¿no? Por ahora, de Castillo. Fíjense ustedes cantando el himno de los comunistas. Fíjense esto. Y con eso...
A varios ahí he visto cantar también el himno nacional de los Estados Unidos con la mano en el corazón. Bueno, amigos, dice Monseñor Castillo que no hay comunismo. Sí. Nos vemos el próximo domingo en vivo y en directo.